voy a hablar de uno que siempre me pareció muy interesante y es porque pues, a mí me gusta mucho esto de la mecánica y todo eso. Se llama el mecanismo precisamente de anticitera. ¿Sí? Ujú. Eh, es un mecanismo, bueno, en realidad es casi que el fósil de un mecanismo, ¿sí? Mm. Que precisamente fue encontrado en Anticitera. Anticitera es un lugar cerca de Grecia y que según los últimos estudios que lo han tratado de datar, es decir, de qué fecha es aproximadamente el año 200 antes de Cristo. Mm. O Ok. sea, pues, bastante, ¿no? Bastante viejo. El cuento de este mecanismo es que en realidad es como si fuera una computadora analógica. Ok. Entonces, bueno, vamos a ir por partes. Entonces, analógica, pues obviamente que no es digital. Es como cuando se tenían antes las computadoras que eran mecánicas, es decir, calcular cosas a través de elementos mecánicos. En este caso eran piñones o engranajes. Para que uno se haga una idea más fácil, es como si fuera un reloj. Ustedes han visto los relojes antiguos por dentro, tienen engranajes grandes, pequeños que cambian la velocidad, etcétera, etcétera, Bien. etcétera. Bueno, acaban de ver una foto del mecanismo anticitera, no se ve mucho, porque pues obviamente, como les decía, es un fósil. Mm. Yo, cuando lo encontraron, estaba roto, digamos, en 82 pedazos, lo trataron de reconstruir, ¿sí? Mm. Y empezaron a hacerle radiografías y se dieron cuenta que adentro había más mecanismos y más mecanismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y casi todos son piñones, o sea, son parecidos como les comentaba, como un reloj por dentro, ¿sí? Sí. Entonces, es realmente un objeto como el que Guille definió, porque lo interesante? ¿Cómo va a haber un tipo de aparato así en el Sí. 200 antes de Cristo? ¿Sí? O Mm. sea, eso es como si nosotros hubiéramos tenido un iPhone en los 60s, bueno, teniendo en cuenta pues como la Sí, sí, evolución. sí. O sea, es súper, súper, súper loco tener este tipo de artefactos en esa época. Pero, pues realizando la investigación también, Cicerón, que era un escritor griego, pues un comentador griego, digámoslo así, hablaba mucho sobre este tipo de mecanismos y Ah, de hecho se le atribuye a Arquímedes, porque ok. pues Arquímedes fuera que ya se conoce por toda esa la física, digamos, ¿se acuerdan de Eureka? Que él sabía cómo saber la densidad de un metal, etcétera. Él tenía otros inventos también parecidos que eran bastante interesantes. Entonces, Sí. entre ellos, pues para que veamos por qué Arquímedes puede que sí sea el que se lo inventó. El inventor. Él se había, uno de los inventos también famosos de él era el tornillo de Arquímedes, se llama así, Sí. y era una forma de elevar el agua de un lugar a otro. Mm. Ahora es muy fácil porque todo el mundo piensa, pues hay bombas, etcétera, etcétera. Da Pero en igual. esa época elevar el agua era dificilísimo. Era un tornillo precisamente helicoidal que pues dando vueltas con la misma fuerza del río elevaba el agua para después poder irrigar o hacer otra cosa. Eso es algo en Y se ha tecnología. usado incluso. Eso Sí, de existe. hecho, hay otro que se llama golpe de ariete también, creo, Ah. pero pues el tipo era bastante inteligente. Voy a nombrar unos de los inventos porque me pareció Mm. interesante como esto. También el del poliplastos son las poleas que Ah. reducen el peso. Ujú. Importantísimo en todo, en todo. ¿Quién fue el que dijo, dame una palanca y moveré el mundo? ¿Quién fue el que dijo? Obviamente Arquímedes, porque él Ah, también fue el que eso, El que dijo la palabra. le pegó a una. Y también tenía unos para la guerra. Hay uno que se llama el rayo de sol, así como, es que no puedo encontrar bien la traducción porque está en griego, que era como el rayo del infierno o algo así. Y realmente son unos espejos, ¿sí? Que antes de que llegaran los barcos a Grecia, era capaz, pues porque los espejos eran cóncavos y como ustedes saben, un espejo cóncavo va a llevar todo hacia un foco. Sí. Era capaz de quemar las velas desde lejos e incendiar los barcos antes de que llegaran. Sí, no, yo no sé si ustedes han visto ese programa que se llama Los Mythbusters. sí, sí, no. Ellos pusieron ese mito
le hicieron un test a ese mito. Creo que funciona. Lo que pasa es que se demora un poco, pero funciona. Venga, Pero, y aparte de quemar las velas, ¿también las podía prender desde lejos o no? No. Sigamos, César. sí, Deberíamos hacer nosotros el experimento y ver si eso funciona. del- Poder Fabit, prender Bus- cualquier Fabit, vela. Fabit Buster. Entonces, y bueno, y tenía otros inventos que también tenía un gancho también precisamente para agarrar los barcos y hundirlos, etcétera. Entonces, Pero entonces, este mecanismo se le acreditaba a él, pero igual no se sabe si es de él. Pero no se sí, sabe, no sí. se sabe por qué, porque parece que que es de la misma época. Eh, hay una persona que dice que lo más seguro es que haya sido de él, pero pues no se sabe, o sea, más de 2200 años, pues es obviamente pues súper difícil. Pero como les decía, lo interesante es que eso era básicamente una computadora. Además que cuando ustedes vean el interior, realmente es complejo, o sea, son varios círculos no Sí, concéntricos, etcétera, etcétera. O sea, el que hizo eso realmente era un genio, sí, definitivamente. exactamente. Sí, exactamente como dice César, porque es que creo que está en un museo en Italia, o no sé si Italia o Grecia, pero hicieron una representación 3D de cómo podría haber sido originalmente el mecanismo de anticitera. Y tiene unos símbolos en griego Yes. que precisamente eran como los relojes estos que se movían, ¿se acuerdan que todavía existen? Mm. Que uno era para la parte astronómica, otra parte astrológica, o sea, es decir, como los símbolos del zodiaco, etcétera, etcétera. Sí. Y tenía varias funciones, no solamente una. Pero entonces era una mini calculadora que no, mejor dicho, uno en esa época era como tener el iPhone 1000. Sí, claro. Yo creía que iba a decir que en griego decía hecho en Grecia. Con partes traídas de... Yo había oído que este mecanismo sí servía para como calcular los ciclos de la luna, para agricultura, etcétera. Pero, pues no sé si eso sea realmente la función, pero digamos que eso es más o menos lo que se ha identificado, Sí, es que ¿cierto? es difícil también saber como o sea, como toda la funcionalidad pues del objeto, porque básicamente están haciendo ingeniería inversa, es decir, están mirando a ver qué se podría calcular con eso. Es Ya. diferente a que alguien No. se lo dé a uno y le diga, mira, que ese es el manual. Si la gente, Sí. si uno mismo coge el manual de instrucciones y no lo lee, imagínese al contrario, o sea, tome esto y ve a ver qué hace. Entonces, ahí No, está el y problema. la cosa es que solo existe uno y no completo. Si existiera otro en otro lado, hasta de pronto uno podría empezar a hacer conjeturas, ¿no? Aunque Sí. creo que están haciendo de hecho ya hicieron réplicas para precisamente pues ponerlo a funcionar y ver qué cuadra, digámoslo así, y que supuestamente se podría predecir con eso. Oiga, bien interesante, bien interesante. Ese tal vez es uno de los más icónicos UParts que al menos yo he oído últimamente. Y que sí es real, porque es que no es como Es real. no es como la foto así de alguien en los 50 que tenía algo y ay, tiene un celular ahí. No, 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 eso sí Sí, sí, es sí, 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 es grave. real y le están haciendo tests. Sí.